También tengo el gusto y el honor de presentar a Alejandro Boda. Gracias, Herman, y gracias a los compañeros que han venido. Esta actividad es un ciclo que vamos a realizar a partir de la comisión que presido y que tiene como objetivo aportar al debate desde una visión marxista sobre los distintos problemas que sufre el país y también la ciudad. Y bueno, con Herman nos parecía que había que arrancar por este tema, porque hoy uno de los grandes temas tiene que ver nuevamente con la deuda y realmente va a seguir siendo, como bien decía Claudio, va a estar mucho en debate en los próximos días, en los próximos meses, y es uno de los problemas estructurales más importantes de la Argentina, más allá que en los últimos años no se ha hablado mucho del tema de deuda, porque el gobierno tuvo una política de utilizar los pagos en una situación donde la economía se lo permitía para instalar una falsa ideología de que el país estaba desendeudado. Un poco esto lo repiten muchos, incluso honestos militantes kirchneristas, de que el país, la tarea o el camino hacia la independencia era precisamente sacarse el problema por la vía de pagarlo, y que esa era una forma alternativa a la que venimos sosteniendo nosotros desde hace muchos años, de que había que dejar de pagar, primero por el propio origen de la deuda, un origen ilícito en su gran mayoría, sin investigarlo, y cuando se investigó, esa investigación frenada, como fue la del juez Ballesteros, y que nosotros siempre dijimos que pagar no solo tenía un problema, que era pagar una deuda ilegal, sino que por el mecanismo como estaba constituida la deuda, mientras más pagas, más debes, y por lo tanto más te vas atando a este mecanismo que no es solamente económico, sino es también de colonización política. El gobierno en ese sentido nos contestaba diciendo, bueno, por eso arrancamos pagándole al FMI, porque por la vía de pagar al contado al FMI nos liberamos de toda atadura y ya no estamos sometidos absolutamente a ninguna decisión foránea. Tenemos independencia para tomar las decisiones que queramos. Un poco el final kirchnerista y esta crisis viene a desmontar todos estos mitos que había logrado imponer el kirchnerismo. Por un lado nos damos cuenta de que la deuda sigue siendo un problema, o sea, se ha pagado, incluso en el último año, como bien decía Claudio, incluso se pagaron varias cosas, se acordaron varios acuerdos muy onerosos para el país, incluso algunos que se decía que no se iban a pagar, porque por ejemplo con el tema de Repsol se arrancó diciendo que nos tenían que pagar ellos a nosotros, lo que era cierto, por los desastres que hicieron en todo lo que tenía que ver con la extracción del petróleo, y después terminamos pagando, se terminó acordando con el Club de París, y se va a terminar acordando de alguna forma, con default técnico, sin default técnico, en algún momento se va a llegar a algún acuerdo, en este caso también. Ahora, el gran problema es que ninguno de esos acuerdos ni ninguno de esos pagos nos saca del problema de la deuda, sino que la deuda sigue aumentando exponencialmente. Yo simplemente cuando el gobierno de los Kirchner asumió, se debían aproximadamente unos 189.000 millones de dólares, ¿no? 190.000 millones. Se pagaron, como bien decía Claudio, 173.000 millones de dólares en el periodo K. O sea, uno puede decir, si debíamos 190.000 y pagamos 173.000, bueno, la deuda se achicó. Sin embargo, no se achicó, sino que hoy debemos cerca de 300.000 millones de dólares, aunque hay una gran parte en pesos, yo estoy convirtiéndole a dólar.
El gobierno dice que en realidad se deben unos 200.000, pero cuenta solo el capital, no cuenta los intereses, no está contando precisamente estos 15 o 20 de los hold down que se nos van a venir encima, etcétera, etcétera. La deuda del Banco Mundial. O sea, hoy, más allá de cuál es el porcentaje del PBI, hoy debemos casi el doble de lo que debíamos cuando el gobierno empezó, pese a haber pagado la friolera de 173.000 millones de dólares. O sea, cifra que es incalculable, que muchas veces uno cuando tira estas cifras, la gente, sobre todo, y ojo, muchos de nosotros no sabemos, no tenemos dimensión de las cosas que se podrían hacer con ese dinero. Si a eso le sumamos en estos años los 80.000 millones de dólares que se fueron en este mismo periodo, o sea, estamos hablando de que y se fue por ganancias repatriadas de empresas. O sea, estamos ante una cifra enorme. Cuando uno se pregunta después por qué el país vuelve a una crisis, después incluso de haber estado en la famosa década esta, que bueno, cada uno le pone el nombre que quiere, ¿no? De ganada, perdida. Yo soy de los que le ponen desaprovechada, creo que todo soy el mismo también, porque, o sea, entró mucho dinero. Ahora, así como entró, se terminó yendo. Y se terminó yendo en parte a pagar deuda. Y por eso hemos pagado todo esto. De algún lado salió todo este dinero que hemos pagado. Sin embargo, por este mecanismo, ¿no es cierto?, nos sigue quedando una deuda enorme. Ahora, el tema este de la relación con el PBI y la relación de pago que tenemos. Nosotros, por ejemplo, este año, sin contar el pago de los buitres, tendríamos que estar finalizando pagando entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, sin contar lo que terminemos arreglando con los buitres. El año que viene hay que ver, según cómo termine todo esto, si pagamos los 1.500, ¿qué hacemos con los otros 12 o 15 o 20 que se nos van a venir encima? Depende cómo termine la negociación. Pero hay vencimiento por capital de 44.300 millones de dólares. Por lo tanto, el país va a tener que pagar, además de los intereses de este año y el año que viene, que van a ser más o menos parecidos, podríamos hablar entre unos 26, 27.000 millones de dólares de intereses. Además de eso, entre este año y el que viene, vencen 44.300 millones de capital. Es decir, es una cifra enorme de cerca de 60, 70.000 millones de dólares que el país tiene que pagar. Y como bien se dijo acá, con reservas que ya oscilan entre 30.000 millones de dólares o menos, y que posiblemente no sabemos con cuánto vamos a llegar al año que viene. Entonces ahí es donde se redondea el problema estructural del país. Evidentemente, para pagar no alcanza con los recursos del Estado. Por eso la gran estrategia del gobierno, estrategia que se captaba el gobierno de que no iba a utilizar, es la de poner a tono al país para pedir nueva deuda, porque no hay ninguna posibilidad de hacer frente a todo esto sin pedir nueva deuda. Y un poco todos los deberes que ha hecho el gobierno en este último año, que es donde más se han visto, y parte del año anterior, tienen que ver con que le presten y que habiliten a nuevos préstamos. Y para eso, más allá de si estamos o no estamos con el fondo, la única forma es la de habilitar, ¿no es cierto?, acuerdos que son acuerdos vergonzosos. De ahí viene el acuerdo firmado con Repsol, con la intención de ir haciendo una buena letra tendiente a buscar nueva deuda. De ahí vienen los acuerdos con el CIADI, de ahí vienen los acuerdos con el Club de París. Acá tenemos unos compañeros de París, no son del Club de París, son unos amigos que nos acompañan, militantes parisinos. Todo esto, todos estos acuerdos se hicieron con la intencionalidad de captar, ¿no es cierto?, nuevas deudas y de facilitar que se las den. Ahora, les explotó el tema de los buitres en el medio del camino y no tienen ninguna salida
si el objetivo es seguir captando deuda, y aparentemente ese es el objetivo, por eso en general en cada reunión que hacen, y ahora aprovechando la reunión del BRIC, estos acuerdos que se han hecho con China, las negociaciones con Rusia, tienen como uno de los objetivos ver si capturan nueva deuda. Entonces, viendo las hipótesis de qué puede llegar a pasar en esta crisis coyuntural, y yo coincido de que todavía tendremos que esperar para ver cuál es el resultado final del acuerdo, porque hay una encerrona y una trampa que cada una de las puertas que intenta abrir el gobierno lo llevan de nuevo a una nueva encerrona. Más allá de eso, lo más probable es que terminen llegando a un acuerdo y que terminen nuevamente endeudando al país para poder hacer frente a los próximos compromisos, lo cual nos va a volver a meter en esta espiral de que más pagamos, más debemos. Ojo, hay una situación de colapso total en las economías regionales y en las provincias, que hace que, como bien se dijo acá, en las provincias ya el problema de nueva deuda no tiene que ver solo con pagar deuda, sino tiene que ver con la posibilidad o no que se frene el Estado, que se produzca un colapso porque no puedan pagar los salarios. La provincia de Buenos Aires es una bomba de tiempo que permanentemente incluso presiona al Poder Central para que se hagan los deberes y para que se habilite nueva deuda, entre otras cosas porque es la única posibilidad que tienen de salir ellos a pedir más deuda para poder pagar salario. Porque, por ejemplo, las últimas huelgas que se dieron en la provincia de Buenos Aires, ojo, no solo la de docentes, sino previo hasta la de las fuerzas policiales, hicieron saltar por los aires las previsiones que tenían para enfrentar el año en el terreno salarial y fiscal. Como se le fue todo al joraca, si no viene nueva deuda para pagar gastos corrientes, es muy probable que vayamos a una situación, por un lado, de colapso social, porque si no logran ni siquiera garantizar pagar, ni siquiera garantizar los aumentos, ni siquiera correr de atrás, pero correr en cierta forma la situación de la inflación, se va a estallidos sociales. Para evitar en un año electoral como el que viene esa situación, están desesperados también presionando para que se consiga nueva deuda. Y bueno, el resultado es el que tenemos. Yo creo que el giro del kirchnerismo, que no se ha visto solo en alguna de las causas fundamentales que venía levantando, como es el tema de derechos humanos, sino en este terreno, en el terreno económico, tiene mucho que ver con esto y con el tema de la deuda. Algo que estuvo permanentemente planteado, pero que se tapaba con esta década donde ingresaron recursos extraordinarios al país, pero hoy que esa década ha terminado y ya lo que entran son penurias al país, ha explotado y se ha planteado como uno de los grandes temas a resolver. El gobierno ha dado un giro brutal, y parte de abandonar la política de derechos humanos tiene que ver también con prever que en la medida que va a haber fuertes ajustes ortodoxos, al estilo que hace mucho no veíamos en el país, porque parte del efecto 2001 fue que los gobiernos se trataron de cuidar mucho de ir a las salidas ortodoxas por la gran inestabilidad política que eso podía crear. El kirchnerismo supo construir su fortaleza y por esa vía alejar momentáneamente los fantasmas del 2001, entre otras cosas porque esa gran cantidad de dinero que le entró le permitió seguir haciendo pagos, seguir cumpliendo, pero al mismo tiempo sin tener que ir a la receta del ajuste brutal. Lo que se viene en el próximo periodo, sí o sí, y sea cual sea el resultado coyuntural de lo que veamos acá, es que van a tener que hacer medidas de ajuste extremo, y esas medidas de ajuste van a provocar más conflictividad social, y ese es un poco el panorama que nosotros vemos en el próximo periodo. Para lo cual se preparan a reprimir, y por eso los Bernie tratando de ganar fuerza social como para dar una respuesta, ¿no es cierto?,
en ese sentido. Yo creo que la negociación y este giro en relación al tema de nueva deuda y por esa vía a nuevos condicionamientos, que más temprano que tarde va a llevar a volver al FMI, a volver por la puerta, no por la ventana, porque hoy en día, pese a que no somos todavía parte del FMI y supuestamente nos cumplimos al pie de la letra las órdenes de los ajustes ortodoxos, objetivamente los condicionamientos ya han empezado. Por ejemplo, el último acuerdo con Chevron no se entiende si no es como parte de los nuevos condicionamientos que están poniendo los grandes grupos económicos, los grandes bancos, para traer tecnología y para facilitar, ¿no es cierto?, la explotación de algunos recursos, porque es un acuerdo de un coloniaje tan grande como hacía mucho tiempo no se veía, porque nuevamente desde ya ha llegado para quedarse el tema de ceder soberanía jurídica, porque prácticamente en nuestro país no hay ningún acuerdo, ya no en relación al tema de pedir deuda, sino en relación a la instalación y a la explotación extranjera en el país que no tenga como una cláusula pedida por cada una de las empresas para venir al país de ceder soberanía jurídica. En el caso de Chevron, los tribunales van a ser en Francia y la ley va a ser la de Nueva York. Por lo tanto, y así es en cada uno, ¿no es cierto?, de los... Entonces, no estaremos en el FMI, nos habremos desendeudado, como dice el gobierno, pero el panorama es que prácticamente la deuda se ha hecho impagable, los condicionamientos empiezan a existir, y por eso hay en marcha un plan de ajuste que se va a ir incrementando, y las nuevas relaciones con los distintos grupos multinacionales se dan sobre la base de seguir cediendo. En el caso de Chevron, el acuerdo tiene cláusulas secretas que no sabemos bien qué dirán, pero las que se han filtrado explica por qué son secretas las otras cláusulas, porque, por ejemplo, se le ha permitido que una parte directamente, el 20% de lo que produzcan se lo puedan llevar sin pagar absolutamente nada, que nos puedan vender a nosotros mismos el petróleo que necesitemos a precio internacional. Recuerden que se hace este acuerdo porque hoy en día pagamos cerca de 16.000 millones de dólares importando energía, y la idea era hacer esta explotación para, por la vía de explotar este petróleo, no depender tanto del petróleo y el gas extranjero, y por esa vía bajar gastos. Pero el gran problema es que la empresa que va a venir acá a explotar nuestro petróleo y nuestro gas pidió como condición que el precio de nuestro petróleo y nuestro gas sea el mismo que hoy pagamos por importarlo de afuera. Por lo tanto, ahora lo único que va a cambiar en relación a las cifras alarmantes que tenemos que pagar para autoabastecernos, para abastecernos de petróleo y gas, van a seguir siendo exactamente las mismas. Lo que va a pasar es que va a cambiar y no va a ser tanto de pago de importación, sino que va a ser pago de ganancias a la empresa Chevron, que a su vez va a repatriar capitales y va a sumar a esos 80.000 una parte fundamental, ¿no es cierto?, de dinero que se va a ir afuera. Las multinacionales están presionando y el gobierno está cediendo. Por ejemplo, otra de las grandes presiones que venían resistiendo hasta el año pasado, pero ahora ya hay sectores que empiezan a ceder y están trabajando es el tema de la ley de semillas, que era también otro gran pedido por parte de Monsanto y de muchas multinacionales, ¿no es cierto?, para directamente privatizar la producción de alimentos en un país que esencialmente es agroexportador y que por lo tanto todos, ¿no es cierto?, dependemos de lo que pase. Es decir, los condicionantes ya están. Yo por eso creo que acá uno de los grandes debates que nosotros incluso tenemos que hacer con muchos de los jóvenes de los sectores que han adherido a las ideas del kirchnerismo en estos años, es que el camino que se han trazado, más allá de si el objetivo tenía o no que ver con recuperar cierta independencia, es evidente que si lo tenían,
como objetivo evidentemente no lo han logrado, porque estamos hoy en una situación de mayor dependencia que la que teníamos antes. Ahora, lo que viene en el país es un coro de políticos que están pidiendo a gritos ya volver a políticas del pasado de manera desembosada. Por lo tanto, ya sabemos qué nos espera si nos gobierna en el futuro un Massa, un Scioli, un Macri. Y cuando digo un Scioli es porque posiblemente sea el candidato que surja de la interna del propio kirchnerismo. Por lo tanto, el panorama entre el kirchnerismo que está en retirada y los candidatos más promocionados, desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo hoy, es el de ajuste tras ajuste para tratar de normalizar los pagos y por esa vía poner al país un poco en como estábamos antes del 2001. Yo personalmente creo que esta contradicción enorme posiblemente nos lleve más temprano que tarde a alguna otra experiencia como la del 2001, porque difícilmente en la Argentina se pueda volver a las viejas recetas de una manera que el pueblo las acepte, ¿no es cierto?, mansamente, más después de la gran experiencia que nosotros tenemos. Y encima que nos encuentra con un país, con un régimen político mucho más debilitado. Porque la fortaleza del kirchnerismo, que la logró en base a algunas concesiones políticas y a algunas banderas tomadas de la movilización del 2001, son banderas que ahora se están entregando. Y por lo tanto, y que difícilmente levanten algunos de los gobiernos que van a venir. Por lo tanto, difícilmente haya gobiernos que se puedan hacer populares en el sentido estricto del término y tener vasos comunicantes con la sociedad como para hacer que la sociedad acepte mansamente un gran sacrificio patriótico. Algunos dirán para salvarnos de la década perdida, ¿no es cierto?, pero que va a terminar siendo un sacrificio al fin y posiblemente termine todo nuevamente en grandes enfrentamientos. Entonces creo que esa es una perspectiva y nosotros tenemos una responsabilidad, porque creo que la izquierda, precisamente por un hecho que es que durante estos años el régimen político se ha deteriorado de una manera tal que ya los viejos partidos no logran dominar como antes, y esto sería tema de otra charla. Yo personalmente creo que al haberse cortado el ciclo de las dictaduras en nuestro país, se produjo un fenómeno único en lo que va de este siglo y parte fundamental del siglo anterior, que es que por primera vez el movimiento de masa hizo la experiencia con las distintas direcciones políticas que antes del golpe, cada golpe venía a interrumpir, experiencias que hacían que muchas veces los gobiernos que subían nunca terminaban su mandato y por esa vía un golpe que actuaba contra el movimiento de masas a su vez era un salvador o un salvavidas para las viejas direcciones políticas. 30 años ininterrumpidos de democracia burguesa han provocado un desgaste tal en la vieja estructura política que prácticamente hoy los partidos han desaparecido. O sea, van a tener que hacer un ajuste para volver a ponerse a tono sin una estructuras fuertes que les posibiliten realmente, ¿no es cierto?, tener la solidez como para enfrentarlo. Por lo tanto, el próximo evento tipo 2001 puede ser incluso superior y puede ser un estadio superior. Yo creo que parte de lo que está preparando ese terreno es el crecimiento que se empieza a ver de la izquierda, porque en general la izquierda y el crecimiento es un termómetro para ver hacia dónde avanza la situación social y política. Hubo, antes del 2001, un crecimiento importante de la izquierda en el terreno electoral, en aquel momento con Izquierda Unida, en el terreno de las direcciones sindicales, en el terreno estudiantil, que el kirchnerismo cortó, porque el kirchnerismo logró, en cierta forma, acolchonar ese proceso. El crecimiento actual de la izquierda
en las últimas elecciones, lo que estamos viendo en las fábricas, lo que estamos viendo en los barrios, lo que estamos viendo en la juventud, es el preanuncio de un nuevo corrimiento en ese sentido. Ahora, la izquierda para mí tiene que presentar un claro programa. La primera obligación es presentar un claro programa de cómo salir de este berenjenal, ¿no es cierto? Y tratar de ser lo suficientemente sólidos como para poder contrarrestar, por un lado, las campañas de terror que hacen desde los círculos de poder, pero también para demostrar por la vía de la práctica y ganar a la sociedad de que nosotros vamos a poder lograr superar y no abonar a más crisis y a más despelote, algo que, ojo, nosotros tenemos que ser conscientes, nunca hemos gobernado también, por lo tanto la sana duda que puede haber en los sectores de la sociedad, tenemos que tratar de no abonarla, ¿no es cierto?, dándole nuevos elementos, sino tratar de tener la suficiente solidez. Yo creo que desde ya no hay ninguna posibilidad de que el país despegue si no se procede a una suspensión inmediata de los pagos de la deuda. Creo que es una de las primeras medidas tendiente a un pool de medidas que hacen a la independencia nacional que necesitamos tener para poder ser autónomos en las decisiones políticas. Creo que hay que hacer una comisión investigadora y esencialmente hay que hacerlo no porque nosotros los que estemos acá no tengamos claridad de que gran parte de la deuda es ilegal y legítima, sino porque creo que hay que demostrarlo ante el conjunto de la sociedad y también hay que demostrarlo ante el conjunto de Latinoamérica, porque creo que la única forma de lograr realmente poder enfrentar los poderes o las tormentas que se pueden desatar con una resolución soberana es apelando a Latinoamérica y a los pueblos hermanos y en primer lugar al propio pueblo argentino. Creo que sí, que hay que utilizar los modelos internacionales y para mí lo que se hizo en Ecuador es un modelo a seguir. Creo que desde ya no es caer porque no tenemos otra, sino que como parte de un plan, creo que tiene que ir acompañada inmediatamente del tema de nacionalizar la banca y el comercio exterior, porque no hay ninguna posibilidad de confrontar y de evitar que se sigan yendo, ¿no es cierto?, nuestros recursos si no es tomando estas medidas y sin ser nosotros los dueños de administrar lo que se viene. Creo que eso desde ya hay que acompañarlo de un plan de recuperación urgente de los recursos fundamentales como petróleo y gas. Hay que terminar con este acuerdo. Ahí se nos va a venir un debate que tiene que ver con el tema de la soberanía energética y hasta dónde vale todo para conseguir petróleo y gas. Vamos a tener que discutir si el modelo capitalista decadente actual, que lleva consigo una tremenda agresión al medio ambiente, es el modelo a seguir. Vamos a tener que a su vez trabajar por un modelo alternativo, pero al mismo tiempo evidentemente vamos a tener que trabajar mucho la unidad latinoamericana, porque creo que la base precisamente tanto para el tema energético como para otras cuestiones de tecnología va a tener que ser la relación con nuestros pueblos hermanos. Y desde ya creo que hay que tomar medidas urgentes para poder recuperar la independencia industrial que para mí en los 90, fruto precisamente de los acuerdos políticos y económicos que llevaron aparejadas las privatizaciones y el sometimiento y las relaciones carnales, hicieron que el país no solo no avanzara tecnológicamente y en materia industrial, sino que hubo una involución que tuvo que ver con los pactos y los acuerdos que se mantienen hasta el día de hoy y por lo cual un país como el nuestro quedó condenado a que su mayor fuente de riqueza sea a su vez su mayor fuente de atraso, que es el tema de ser un país esencialmente agroexportador y ubicado en el contexto de las naciones como un proveedor de materias primas que no puede competir en el mercado
desarrollando industria, porque a su vez es uno de los países que tiene que recibir lo que sobra de las grandes metrópolis, y actualmente lo que sobra también de las economías estas del BRIC, ¿no es cierto?, que son las economías del tercer mundo más desarrolladas, que a su vez tienen hacia países como el nuestro la misma relación que tienen las grandes metrópolis con todos los países subdesarrollados. Yo creo que este paso necesita forzosamente de la construcción de una herramienta política. Yo hace 35 años que milito, prácticamente milito desde mi juventud, no hagan números, soy una persona joven todavía, además que empecé desde muy joven a militar. He pasado y he visto distintas situaciones políticas. Nunca he visto en el país una situación de apertura política y a un sector del movimiento de masa mirando tanto a la izquierda como ahora. Incluso he visto momentos donde la acumulación militante de la izquierda era cualitativamente superior a la que tenemos hoy. Cualitativamente superior. Pero teníamos una relación que era inversa a la que tenemos ahora, porque a mayor fuerza organizativa había menor apertura en el movimiento de masas que seguía a los viejos aparatos y a las viejas direcciones políticas. Hoy en día, por errores, por situaciones objetivas, lo que sea, tenemos menor acumulación desde el punto de vista militante, aunque hay una oportunidad y una apertura como nunca hubo para construir una herramienta, no solo para sacar un diputado más o un diputado menos, sino realmente para transformar una herramienta política en una verdadera opción de izquierda. La debacle del kirchnerismo, que es la debacle del progresismo, del posibilismo y de todos los ismos que nos intentan hacer creer que sin romper con el sistema se puede avanzar, esa está alimentando a la izquierda, porque las grandes camadas de jóvenes y de sectores de trabajadores que se encolumnaron detrás del kirchnerismo difícilmente vayan detrás de una opción de derecha, porque fueron ahí creyendo ver en el kirchnerismo la posibilidad de romper con el pasado. Fueron como parte del fenómeno del 2001. Hoy se están alejando, pero se están alejando y están mirando a la izquierda. Ahora, depende de la izquierda si va a ser capaz o no de conformar una herramienta poderosa para poder absorber esto. Lamentablemente, al día de hoy, sacando la foto hoy, el panorama de la izquierda no es muy alentador, porque si bien crece, el crecimiento está provocando una situación muy contradictoria, que es la de la autoproclamación. En general, cuando uno no crece, el sectarismo le da una coraza que muchas veces tiene una situación que hasta se puede decir que es positiva, que es tratar de enfrentar una situación adversa con una coraza. Ahora, pero el sectarismo, cuando cambia la situación, si se transforma en autoproclamación y en creer que uno ya controla, también es un fenómeno muy negativo. Yo lamentablemente veo hoy en sectores de la izquierda una autoproclamación tan grande que está dificultando hoy la posibilidad de conformar una gran herramienta. Desde ya, uno tiene que estar abierto a que la situación y los cambios sociales actúen sobre las direcciones y de hecho actúan sobre todos los fenómenos. Yo creo que vamos a vivir una situación de gran ascenso, superior, para mí, no digo ni mañana ni pasado, superior al 2001, que va a abrir la posibilidad de que el tema de la deuda encuentre un cauce y encuentre un camino como el que estamos proponiendo acá. De hecho, uno casi lo ignora, pero el 2001, entre una de las medidas, aunque duró poco, fue la medida de el primer default por decisión política, que duró, creo que no sé, duró 72 horas, porque una semana, pero en aquel momento lo aplaudieron todos. O sea, todo el arco político. El Congreso, hubo una asamblea legislativa que aplaudió de pie el no pago de la deuda dicho por el cachivache de Rodríguez Sá. Eso es lo que logran las grandes conmociones sociales. Yo creo que vamos a una nueva conmoción social, donde estas consignas nuestras hoy toman
nacedero grande con el movimiento de masa. Yo creo que vamos a ir a fenómenos de este tipo. El gran problema que tenemos que ver es si somos capaces, desde la izquierda, de conformar una herramienta que haga que eso no se quede solamente en una expresión, sino que realmente sea el inicio de un nuevo país. Ojo, antes, por más que la izquierda hiciera lo que hiciera, cometer errores o le acertara, no estaba planteado esto. Hoy lo nuevo es que la izquierda tiene la oportunidad. Aunque hoy la foto no sea la foto que todos quisiéramos ver, la del camino, una gran unidad y una gran herramienta, yo sigo siendo optimista en que en el devenir y el movimiento de masas en ascenso puede obligar que eso pase. Si eso se lograra, yo creo que por primera vez en mis 35 años, creo que estaríamos en condiciones de debutar realmente en pocos años, con muchas contradicciones, como es la vida real, y creo que bueno, que estas charlas y todo tienen que estar al servicio de eso, cómo trabajar para que eso que parece difícil se haga realidad, porque si no, se va a pagar cada año que pase con más mortalidad infantil que se podría evitar, jubilados con 2.700 millones, cobrando 2.700 la mínima, el 80%, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada.